Hola, mixes. El día de hoy estamos pasando por una tarde noche bastante oscura. Por aquí empezó a llover y tronó un transformador, creo que hasta lo volvieron a escuchar. Y bueno, decidí que íbamos a empezar el periodo de los audiolibros y les voy a leer un libro muy interesante que ha estado llamando mi atención y que encontré pues, en mi librero. Algo que no había leído antes. Y se llama No te creas todo lo que piensas, de Joseph Nguyen. Y dice, el sufrimiento empieza y termina en tu cabeza. Se me hizo bastante interesante porque yo soy mucho de estar así como pasando, pensando muchas cosas y las peores del mundo, ¿no? O sea, de esas veces que todos los pensamientos horribles que te pasan por la cabeza para crear situaciones que no benefician para nada a la vida. Y bueno, por eso me llamó la atención este libro y espero que les guste. La reseña dice lo siguiente: pensar es la raíz del sufrimiento. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué hace que reaccionemos de cierta manera ante algún suceso? Nuestra experiencia en el mundo está delimitada en gran parte por nuestros procesos mentales, pero los hechos y circunstancias a nuestro alrededor pueden ser solo eso. Este libro te ayudará a evitar que lo que piensas te lleve a dudar o autosabotearte. Miren, eso me va a ayudar mucho. Enfrentarte a las circunstancias del día a día sin ansias. Construir una nueva perspectiva de vida que venga desde la seguridad y la armonía. Entender que la incertidumbre y el desconocimiento pueden jugar a favor de tu crecimiento. Vuelve a confiar en tu mente. De hecho, también había leído antes este libro, más bien esta frase, ¿no? De que no todo lo que piensas es verdad o que no le hagas caso a todo lo que piensas porque al final son solo eso, pensamientos. Y pues una de las cosas que también he estado como pues analizando es esto de la ley de la atracción y bueno, si voy a pensar miles de cosas horribles y las voy a terminar atrayendo, pues mejor atraigo cosas buenas. Joseph Nguyen es un autor del bestseller No te creas todo lo que piensas, el cual se ha traducido a más de 17 idiomas. Es un escritor que ayuda a otros a darse cuenta de quiénes son más allá de lo que piensan para que vivan una vida de abundancia y libre de sufrimiento psicológico y emocional. En sus tiempos libres, mima a sus 3 gatos, aunque es alérgico. Dedica su tiempo a escribir, enseñar, dar charlas y compartirle a las personas sabiduría perdurable que les ayude a descubrir su propia divinidad y a verse como la respuesta que han buscado toda la vida. Puedes visitar su página como www.josephguyen.org para encontrar más recursos que te acompañen en el proceso. Este libro, capítulo 1. El viaje hacia la raíz del sufrimiento. A la gente le cuesta desprenderse de su sufrimiento por miedo a lo desconocido. Prefieren el sufrimiento que le es familiar. Al hablar del sufrimiento, es necesario hacer una distinción. Cuando hablo de sufrimiento en este libro, me refiero al sufrimiento psicológico y emocional. Hay una forma para que, pase lo que pase en tu vida, no tengas que sufrir emocional y psicológicamente. No estoy diciendo que todo lo que nos pasa esté en nuestra cabeza o que sea inventado. A la gente le ocurren cosas terribles y desafortunadas todos los días. Lo que digo es que, aunque experimentamos mucho dolor en nuestra vida, el sufrimiento es opcional. En otras palabras, el dolor es inevitable, pero depende de nosotros cómo reaccionemos ante lo desconocido y las circunstancias que nos suceden, y eso determinará si sufrimos o no. Los budistas dicen que cada vez que experimentamos un acontecimiento negativo en nuestra vida, 2 flechas vuelan hacia nosotros. Ser alcanzado físicamente por una flecha es doloroso. Ser alcanzado por una segunda flecha emocional es aún más doloroso. Sufrimiento. Buda lo explicó así: en la vida no siempre podemos controlar las primeras flechas. Sin embargo, la segunda flecha es nuestra reacción a la primera. La segunda flecha es opcional. Hace algunos años, cuando escuché por primera vez esta cita de Buda, me quedé perplejo porque, aunque entendía lo que quería decir, no sabía cómo podía aplicarla en mi vida. Si a alguien le dieran a elegir entre sufrir y no sufrir, no creo que nadie en su sano juicio eligiera sufrir. ¿Cómo puedo elegir no sufrir? Si fuera tan fácil, creo que ya nadie sufriría. No fue hasta años más tarde, cuando comprendí mejor de dónde venía el sufrimiento, que fui capaz de detenerlo desde su origen.
Cuando comencé mi viaje de crecimiento personal, me topé con un sinfín de enseñanzas, estudios y métodos diferentes para ayudar a las personas a superar sus problemas. Leí docenas, si no es que cientos de libros. Estudié psicología, recurrí a terapeutas, escuché a muchos líderes de ideas distintas. Intenté modificar mis hábitos, levantarme a las 4 de la mañana, cambiar mi dieta, ser más estructurado y disciplinado, trabajar con sombra, estudiar los tipos de personalidad, meditar a diario, ir a retiros espirituales, seguir a maestros espirituales e investigar sobre distintas religiones antiguas. Lo que sea que se te ocurra, es probable que yo lo haya probado. Estaba desesperado por encontrar una respuesta, porque quería saber cómo dejar de sufrir en mi propia vida y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Aunque algunas de estas cosas me ayudaron a mejorar, no detuvieron mi sufrimiento. Seguía sintiéndome en extremo ansioso, temeroso, insatisfecho, irritado, enojado, frustrado y pesado todos los días, incluso después de hacer todo lo que hice. Seguía sin descubrir la respuesta y, si he de ser sincero, estaba aún más perdido que antes de iniciar esta búsqueda. Sentía que no tenía propósito, esperanza ni dirección. Ya no sabía qué hacer, dónde buscar o con quién hablar. No fue hasta que estaba en mis peores momentos cuando un rayo de esperanza empezó a guiarme hacia la luz. De pronto, tras años y años de búsqueda, me topé con uno de mis primeros mentores, quien me enseñó a convertirme en coach y me reveló la respuesta de cómo podía aliviar mi propio sufrimiento. La respuesta que descubrí estaba en comprender cómo funciona nuestra mente y cómo se crea la experiencia humana. Capítulo 2. La raíz de todo sufrimiento. Vivimos en un mundo de pensamiento, no de realidad. Sydney Banks dijo una vez, el pensamiento no es la realidad. Sin embargo, es a través del pensamiento como se crean nuestras realidades. Todos vivimos a través de nuestra propia percepción del mundo, que es muy distinta de la que la persona que está a nuestro lado. Un ejemplo de esto es que puedes estar sentado en una cafetería sufriendo la crisis de los 20, completamente estresado y por no saber qué estás haciendo con tu vida, cuando parece que todo el mundo lo sabe, mientras que la persona que está a tu lado disfruta feliz de su bebida recién hecha y observa con toda tranquilidad a la gente. Ambos están exactamente en la misma cafetería, oliendo el mismo aroma, rodeados de los mismos desconocidos, pero el mundo no podría ser más diferente para los dos. Muchos de nosotros pasamos por los mismos acontecimientos o nos encontramos en situaciones similares en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero experimentamos el mundo de manera completamente distinta. He aquí otro ejemplo de cómo vivimos en un mundo de pensamiento y no de realidad. Si te acercas a 100 personas diferentes y les preguntas qué significa el dinero para ellas, ¿cuántas respuestas diferentes crees que obtendrás? Cerca de 100 respuestas diferentes. El dinero es técnicamente lo mismo, pero significa algo diferente para cada persona. El dinero puede significar tiempo, libertad, oportunidad, seguridad, tranquilidad, o puede significar maldad, codicia y la razón por la que la gente comete delitos. Por ahora no voy a entrar en cuál es la correcta o la incorrecta. Una pista, no hay respuesta correcta o incorrecta, pero eso lo dejo para otro capítulo. Otro ejemplo de este concepto es el siguiente. Si encuestamos a 100 personas diferentes y les preguntamos qué piensan de nuestro presidente actual, ¿cuántas respuestas diferentes obtendremos? Aunque estemos hablando exactamente de la misma persona, obtendremos 100 respuestas diferentes, porque la mayoría de la gente vive en sus propios pensamientos y percepciones del mundo. El significado, producto del acto de pensar, que le damos a un acontecimiento es lo que determina cómo nos sentimos en alguna instancia. Ese significado, producto del acto de pensar, es el filtro a través del cual vemos la vida a partir de ese momento. Por eso, vivimos a través de una percepción de la realidad, no en la realidad misma. La realidad es que el suceso ocurrió sin que se piense al respecto, sin ningún significado o interpretación. Cualquier significado o producto del acto de pensar que demos al acontecimiento depende de nosotros, y así es como se crea nuestra percepción de la realidad. Así es como se crea nuestra experiencia de la vida desde dentro hacia afuera. No se trata de los acontecimientos que suceden en nuestra vida, sino de nuestra interpretación de ellos, lo que nos hace sentir bien o mal por algo.
Por eso los habitantes del tercer mundo pueden ser más felices que los del primer mundo y los del primer mundo pueden ser más desgraciados que los del tercer mundo. Nuestros sentimientos no proceden de acontecimientos externos, sino de lo que nosotros pensamos sobre los acontecimientos. Por tanto, solo podemos sentir lo que pensamos. Digamos hipotéticamente que odias tu trabajo y que te causa una enorme cantidad de estrés, ansiedad y frustración. Te duele incluso poner un pie en el edificio donde trabajas y solo pensar en tu trabajo te pone furioso. Cuando piensas en tu trabajo, estás sentado en el sofá con tu familia viendo juntos un programa de televisión, pero echas humo solo de recordarlo. Todos la pasan bien, menos tú. En este momento, los demás miembros de tu familia están teniendo una experiencia de vida diferente a la tuya. Aunque esté ocurriendo lo mismo, el mero hecho de pensar en el trabajo crea una percepción por completo distinta de la realidad, aunque no estés físicamente en él. Si fuera cierto que los acontecimientos externos hacen que nos sintamos como nos sentimos por dentro, deberías estar feliz siempre de que estés en el sofá de tu casa viendo un programa de televisión divertido con tu familia, pero no es así. Puede que estés diciendo que solo te sientes así porque un acontecimiento externo, tu trabajo, te está provocando estrés y ansiedad. Entonces te pregunto, ¿es 100% cierto que todas las personas sienten exactamente lo mismo por el trabajo que desempeñan? Dos personas diferentes pueden estar haciendo exactamente el mismo trabajo, pero tendrán experiencias por completo distintas. Para una persona puede ser una experiencia increíble y el trabajo de sus sueños, pero para otra puede ser la peor pesadilla en un infierno. La única diferencia entre una persona y otra es cómo piensa sobre su trabajo, lo cual determina cómo se siente en última instancia. Ahora volvamos al escenario original en el que hipotéticamente odias tu trabajo. ¿Recuerdas cuánto estrés, ansiedad y frustración te causa pensar en ello? Hagamos un rápido experimento mental planeando la siguiente pregunta. ¿Quién serías si no pensaras que odias tu trabajo? Tómate un minuto para ver qué surge en tu interior y no sigas adelante hasta que lo hagas. Si no lo piensas demasiado y realmente dejas que la respuesta surja de tu interior, sin esa percepción, lo más probable es que te sientas y estés feliz, en paz, libre y ligero. Si nuestra habitual manera de pensar sobre un determinado acontecimiento o cosa, nuestra experiencia de este cambia por completo. Así es como vivimos en un mundo de lo que pensamos, no de la realidad, y así es como nuestra percepción de la realidad se crea desde dentro hacia afuera, cuando pensamos. Con esta nueva comprensión acabas de destruir y descubrir la causa de todo nuestro sufrimiento psicológico. La raíz de nuestro sufrimiento es pensar. Ahora bien, antes de que avientes el libro al otro lado de la habitación y le prendas fuego, quiero aclarar que no estoy diciendo que todo esté en nuestra cabeza y que no sea real. Nuestra percepción de la realidad es muy real. Sentimos lo que pensamos y nuestros sentimientos son reales. Eso es innegable. Sin embargo, nuestra percepción nos parecerá una realidad inevitable e inmutable hasta que empecemos a ver cómo se crea nuestra realidad. Si sabemos que solo podemos sentir lo que pensamos, entonces sabremos que podemos cambiar nuestros sentimientos cambiando nuestra forma de pensar. Así podemos cambiar nuestra experiencia de vida sabiendo que proviene del hecho de que pensamos. Y si es cierto, entonces siempre estamos en un solo pensamiento de experimentar algo diferente y transformar nuestra vida entera en cualquier momento, a través de un estado de no pensar. En resumen, en el momento en que dejamos de pensar comienza nuestra felicidad. Un joven monje y la barca vacía. Un cuento zen sobre cómo pensar es la causa de nuestro propio sufrimiento. Hace mucho tiempo, un monje zen, todavía joven, vivía en un pequeño monasterio situado en un bosque cerca de un pequeño lago. El monasterio estaba ocupado por unos cuantos monjes que ya eran mayores, mientras que el resto eran recién llegados y aún tenían mucho que aprender. Los monjes tenían muchas obligaciones en el monasterio, pero una de las más importantes era su rutina diaria, la cual consistía en sentarse, cerrar los ojos y meditar en silencio durante horas. Después de cada meditación tenían que informarle a sus avances a su mentor. Al joven monje le costaba mantenerse concentrado durante su práctica de meditación por diversos motivos, lo cual le enfurecía. Después de que el joven monje le informa Después de que el joven monje le informara a su mentor su progreso, o mejor dicho, su falta de progreso, el viejo monje le hizo una pregunta sencilla que contenía una lección oculta. ¿Sabes qué es lo que realmente te enoja?
El joven monje respondió, bueno, por lo general, en cuanto cierro los ojos y empiezo a meditar, alguien se mueve y no puedo concentrarme. Me perturba que alguien me moleste, aunque sepa que estoy meditando. ¿Por qué no son más considerados? Y luego, cuando vuelvo a cerrar los ojos e intento concentrarme, un gato o algún animalillo pasa y me interrumpe de nuevo. Ya a estas alturas, hasta que el viento sople y las ramas de los árboles hagan ruido, me enoja. Por si fuera poco, los pájaros no paran de piar y no consigo encontrar la paz en este lugar. El viejo monje se limitó a señalar a su alumno. Veo que con cada interrupción te enojas más. Esto es exactamente lo contrario a lo que constituye el objetivo de tu tarea de meditar. Deberías identificar la manera de no enfadarte con la gente o los animales o cualquier otra cosa a tu alrededor que te moleste durante la práctica. Después de su encuentro, el joven monje salió del monasterio y buscó un sitio más calmado donde poder meditar tranquilamente. Halló un lugar indicado a la orilla del lago cercano. Llevó su tapete, se sentó y empezó a meditar, pero pronto una parvada chapoteó en el lago cerca de donde el monje meditaba. Al oír el ruido, el monje abrió los ojos para ver qué pasaba. Aunque la orilla del lago era más tranquila que el monasterio, seguía viendo cosas que perturbaban su paz, y se enojó de nuevo. A pesar de que no encontraba la paz que buscaba, siguió yendo al lago. Entonces un día el monje vio una barca amarrada al extremo de un pequeño embarcadero, y en ese momento se le ocurrió una idea. ¿Por qué no tomo la barca, remo hasta el centro del lago y medito allí? En medio del lago no habrá nada que me perturbe. Remó hasta el centro del lago y se puso a meditar. Como esperaba, no había nada en medio del lago que le molestara y pudo meditar todo el día. Al anochecer regresó al monasterio. Así continuó durante un par de días y el monje estaba encantado de haber encontrado por fin un lugar para meditar en paz. No se había enfadado y podía continuar la práctica de la meditación con calma. Al tercer día el monje se sentó en la barca, remó hasta el lago y comenzó a meditar de nuevo. Pocos minutos después oyó salpicaduras de agua y sintió que la barca se balanceaba. Empezó a enojarse porque incluso en medio del lago había alguien o algo que le molestaba. Cuando abrió los ojos, vio una barca que se dirigía directamente hacia él. Gritó, aleja tu barca o chocarás contra la mía, pero seguía avanzando directo hacia él y estaba a pocos metros. Nada cambió pese a sus gritos y la barca que se acercaba chocó contra el monje. Ahora estaba furioso, gritó, ¿quién eres y por qué me golpeaste la barca en medio de este inmenso lago? No hubo respuesta. Esto enfureció aún más al joven monje. Se levantó para ver quién estaba en la otra barca y para su sorpresa descubrió que no había nadie en ella. Probablemente la brisa había impulsado la barca y así había chocado con el monje. Al monje se le disipó el enojo. Era una barca vacía, no había nadie con quien enfadarse. En ese momento recordó la pregunta de sus mentores. ¿Sabes qué es lo que realmente te enoja? Y reflexionó, no son otras personas, situaciones o circunstancias. No es la barca vacía, sino mi reacción ante ella lo que causa mi enfado. Todas las personas o situaciones que me enfurecen son como el bote vacío. No tienen el poder de molestarme sin mi propia reacción. A continuación, el monje remó de vuelta a la orilla, volvió al monasterio y se puso a meditar con los demás monjes. Aún había ruidos y molestias alrededor, pero el monje los trató como una barca vacía y continuó meditando con tranquilidad. Cuando el viejo monje vio la diferencia, simplemente le dijo al joven, veo que has encontrado lo que en realidad te enfada y lo has superado. Capítulo 3. ¿Por qué pensamos? Pienso y pienso y pienso. He dejado que mis pensamientos me arrebaten la felicidad 1.000.000 de veces, pero en una sola he permitido que me la den. Jonathan Safran Foer. Los seres humanos hemos evolucionado hasta desarrollar una sofisticada capacidad de racionalizar, analizar y pensar de forma inteligente porque simplemente nos ayuda a sobrevivir. Nuestra mente hace un trabajo increíble para mantenernos vivos, pero no nos ayuda a prosperar. Tan solo se ocupa de nuestra seguridad y supervivencia, no de nuestra realización o alegría. La función de la mente es alertarnos de peligros potenciales en nuestro entorno que puedan ser amenazas para nuestra vida. Hace su trabajo también que no solo escanea nuestro entorno inmediato en busca de amenazas, sino que incluso consulta nuestro bagaje de experiencias para crear escenarios hipotéticos y predecir lo que cree que podría ser peligros potenciales en el futuro con base en nuestros recuerdos. Nada de esto es erróneo, ni mucho menos. La mente simplemente hace aquello que
para lo que fue diseñada. Cuando no comprendemos que su único deber es ayudarnos a sobrevivir, nos enfadamos y frustramos con ella. Todo conflicto deriva de un malentendido inocente. El deber de nuestra mente es mantenernos vivos. El deber de nuestra conciencia es ayudarnos a sentirnos realizados. De entrada, tu alma es la razón por la que estás en este viaje, para encontrar paz, amor y alegría para ti mismo. Durante años tu mente ha realizado el trabajo para el que fue hecha de maravilla, pero ahora puedes revelarla de su trabajo porque ya no vivimos en la naturaleza salvaje donde la muerte podría estar acechando tras un arbusto. Si seguimos utilizando nuestra mente, nos mantendremos de forma constante en un estado de lucha o huida. Ansiedad, miedo, frustración, depresión, ira, resentimiento y todas las emociones negativas porque la mente piensa que todo es una amenaza para nuestra propia existencia. Si quieres ser libre, feliz, estar en paz y lleno de amor, entonces tendrás que dejar de escuchar solo a tu mente e ir más allá de ella, sintonizando con algo mucho más grande que te ayude no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Capítulo 4. Pensamiento contra pensar. Deja de pensar y acaba con tus problemas. Lao Tzu. Los pensamientos son la materia prima energética y mental con la que creamos todo lo que existe en el mundo. No podemos experimentar nada sin el pensamiento. Es importante saber que los pensamientos son un sustantivo y no son algo que hacemos, sino que tenemos. Un pensamiento no requiere ningún esfuerzo o energía de nuestra parte. Es algo que tan solo sucede. Tampoco podemos controlar lo que nos viene a la mente. La fuente de pensamientos proviene de algo que está más allá de nuestra mente, del universo, si así lo prefieres. Pensar, por otra parte, es el acto de pensar sobre nuestros pensamientos. Esto requiere una gran cantidad de energía, empeño y fuerza de voluntad, que es un recurso finito. Pensar es comprometerse de manera activa con los pensamientos de la mente. No tienes que comprometerte con cada pensamiento de tu mente, pero cuando lo haces ya está pensado. Pensar es la raíz de todos nuestros sufrimientos psicológicos. Ahora te preguntarás, ¿dónde encajan los pensamientos positivos? Los pensamientos positivos o pensamientos que nos hacen sentir bien no son el resultado de pensar, por el contrario, son generados por nuestro estado natural de paz, amor y alegría. Son un subproducto de un estado del ser, no de un estado de pensar. Profundizaremos en ello en el próximo capítulo. Por ahora, hagamos un rápido experimento mental. Te haré una pregunta y lo único que tienes que hacer es ser consciente de lo que estás experimentando y después repasaremos lo ocurrido. ¿Cuál es la cantidad de dinero que quieres ganar al año? Haz una pausa aquí y espera que surja una respuesta. Tómate entre 30 y 60 segundos para pensar tu respuesta sobre cuánto dinero quieres ganar en un año. No avances al siguiente paso hasta que hayas reflexionado sobre cuánto quieres ganar. Ahora toma esa cantidad y multiplícala por 5. ¿Qué te parece este nuevo objetivo soñado para tus ingresos cuando lo multiplicamos por 5? Tómate al menos 30 o 60 segundos para ser consciente de cómo te sientes cuando piensas en eso y observa qué otro pensamiento te surge mientras sientes tus emociones. No sigas adelante hasta que hayas hecho lo anterior. Bien, volvamos al tema y repasemos lo sucedido. Después de hacer la primera pregunta de cuál es la cantidad de dinero que quieres ganar al año, en pocos segundos una respuesta apareció en tu mente. Eso es un pensamiento. Fíjate lo rápido y sin esfuerzo que vino a tu mente. Después de que se te ocurriera una respuesta, te pedí que pensaras en ella. ¿Qué pasó cuando te pedí que pensaras la respuesta? Si eres como la mayoría de la gente, lo más probable es que te hayas subido a una loca montaña rusa en cuanto empezaste a pensar en ello. Puede que hayas estado pensando que es imposible ganar tanto dinero, que nadie en tu familia gana tanto dinero, que no sabes cómo ganar tanto dinero, que es estúpido querer tanto dinero y que eso te hace avaricioso. Fíjate en cómo te sentías cuando tenías esos pensamientos. Lo más probable es que no te hayas sentado tan bien, pero no pasa nada y pronto te enseñaré lo que puedes hacer al respecto. Este es un buen ejemplo de pensamiento contra pensar. Si te hago una pregunta, hay 100% de probabilidades de que tendrás un pensamiento en tu cabeza. Los pensamientos no son intrínsecamente malos. Recuerda que son la materia prima mental energética a partir de la cual creamos al mundo. En el momento en que pensamos en nuestros pensamientos es cuando empezamos a subirnos a una montaña rusa emocional.
Cuando pensamos en nuestros pensamientos, comenzamos a juzgarlos y a criticarlos y experimentamos todo tipo de agitación emocional interna. Cuando te pregunté cuánto querías ganar, tuviste un pensamiento sobre la cantidad. Ese pensamiento fue neutro y no te causó ningún esfuerzo emocional. De hecho, puede que te sintieras efusivo y emocionado. Sin embargo, tan solo empezar a pensar en ese pensamiento de cuánto querías ganar fue lo que provocó que dudaras de ti, que te sintieras indigno, ansioso, enojado, culpable o que hayas experimentado cualquier otra emoción. Esto es lo que quiero decir con que pensar es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Tener el pensamiento inicial de cuánto querías ganar no te causó ningún sufrimiento hasta que empezaste a pensar en ese pensamiento. No es necesario pensar en nuestros pensamientos ni juzgarlos. No nos genera ningún bien hacerlo. Podemos creer que pensar nos ayuda, pero lo único que en realidad hace es provocar que sintamos todas las emociones negativas e indeseadas, conduciéndonos a crear razones de por qué no podemos hacerlo o por qué no deberíamos quererlo. Lo único útil y provechoso fue la primera idea que se te ocurrió cuando te pregunté cuánto querías ganar. Todo lo que pensaste después fue destructivo e inútil. Los pensamientos crean, pensar destruye. La razón por la cual pensar destruye es porque tan pronto como comenzamos a pensar en los pensamientos, arrojamos nuestras propias creencias limitantes, juicios, críticas, programación y condicionamiento sobre el pensamiento, pensando en infinitas razones de por qué no podemos hacerlo y por qué no podemos tenerlo. Sin pensar, evitamos que todas las programaciones y juicios negativos empañen el pensamiento inicial de lo que quieres crear. Si yo te preguntara de qué manera podrías ganar la cantidad de dinero que deseas y te quedaras sentado el tiempo suficiente, te ocurriría lo mismo. Te vendrían a la cabeza pensamientos aleatorios sobre cómo podrías conseguirlo. Estos son pensamientos de creación. Los pensamientos son inherentemente infinitos, expansivos y energéticamente positivos. Sabrás que estás teniendo pensamientos de origen divino cuando sientas emociones positivas y te sientas más ligero y vivo. Tan pronto como empieces a pensar en esos pensamientos sobre las posibles formas de ganar dinero que quieres, de inmediato te sentirás pesado, restringido, limitado, junto con toda una serie de emociones negativas. Así es como sabrás si estás pensando. Utilizo mis sentimientos como un radar interno que me dice si estoy recibiendo descargas directas de pensamiento del universo o si estoy en mi cabeza pensando sobre mis pensamientos. Solo puedes sentir lo que estás pensando, así que los sentimientos y las emociones son como un intuitivo tablero de control interno que me dice si estoy pensando demasiado o no. Si tengo muchas emociones negativas, sé que estoy pensando demasiado. Este es otro ejemplo de que por naturaleza estamos diseñados para el éxito. A continuación puedes buscar en internet cuadro de pensamiento contra pensar del autor Joseph Nguyen. Capítulo 5. Si solo podemos sentir lo que pensamos, ¿no necesitamos pensar en positivo para sentirnos así? Siempre estamos a un solo pensamiento de la paz, el amor y la alegría, lo cual proviene de un estado de no pensar. Dicken Bettinger. El principio de que solo podemos sentir lo que pensamos tiene una salvedad que aún no he mencionado. La forma más precisa de describirlo es que solo podemos sentir emociones negativas cuando estamos pensando. El objetivo no es necesariamente dejar de sentir emociones negativas por completo. Algunas de las emociones negativas pueden ser útiles, como sentir miedo cuando decides caminar solo por un callejón oscuro. Estas emociones negativas solo nos son útiles en términos de supervivencia, pero si no nos encontramos todo el tiempo en situaciones de vida o muerte, para la mayoría de las personas resultan más inútiles que útiles. Vamos a avanzar con el contexto de que no estamos luchando por la supervivencia física, así que nos situaremos bajo la perspectiva de que las emociones negativas no son necesarias la mayor parte del tiempo. Cuando digo que solo podemos sentir lo que pensamos, la mayoría de la gente asume que debemos pensar en positivo para sentir emociones positivas. En lugar de convencerte de si esto es cierto o no, vamos a hacer otro ejercicio mental para que puedas experimentar la verdad por ti misma. Recuerda un momento de tu vida en el que hayas sentido la mayor alegría y amor y percibe los sentimientos que tuviste en ese momento tanto como puedas durante al menos 30 segundos. ¿Qué tipo de pensamientos pasaron por tu cabeza en ese momento?
No te estoy preguntando qué estabas haciendo en ese momento, sino qué pensamientos pasaban por tu cabeza en ese preciso instante. Muchas de las personas que responden a esta pregunta se dan cuenta de que no tuvieron ningún pensamiento en ese momento. Otras dicen que el pensamiento era que estaban muy agradecidas o felices. Para quienes respondieron que tuvieron el pensamiento de que estaban agradecidos, ¿sintieron esa alegría y amor antes de tener ese pensamiento o después? Tómate de 10 a 15 segundos para responder esa pregunta antes de seguir adelante. ¿Qué percepciones y epifanías has tenido? Lo que es una locura es que la mayoría de las personas no tenían ningún pensamiento en su mente cuando sintieron la mayor felicidad y amor en sus vidas. Los que pensaban que estaban agradecidos se sentían así antes de tener el pensamiento. Si tuvieron ese pensamiento fue después de que se sintieran las sensaciones, por lo que el pensamiento no pudo haber producido el sentimiento. Esto nos lleva a otra verdad. No necesitas tener pensamientos ni pensar para sentir emociones positivas. La parte hermosa de la verdad es que no necesita justificación porque se puede experimentar aquí y ahora. No necesitas pruebas o racionalización y la experimentaste de primera mano por el ejercicio que acabamos de hacer. He aquí por qué no necesitamos tener pensamientos o pensar para sentir emociones positivas como la alegría y el amor. Nuestro estado natural es alegría, amor, éxtasis, libertad y gratitud. Esto puede ser difícil de creer porque si es natural, ¿por qué no nos sentimos así todo el tiempo? Responderé a esta pregunta dentro de un momento. Si queremos ver el estado natural de cualquier cosa, una de las mejores maneras es observar la naturaleza y el estado de la misma en tu infancia, antes de que te vieras afectado y condicionado por tu entorno. Por ejemplo, analicemos el estado natural de un bebé. ¿Cuál es el estado natural de un bebé, suponiendo que no haya sufrido malos tratos, negligencia o problemas físicos? ¿Por naturaleza los bebés viven estresados, ansiosos y temerosos? ¿O se encuentran en un estado natural de felicidad y amor? Nuestro estado es la alegría, el amor y la paz, por lo tanto, pensar solo nos alejará de sus estados naturales del ser. Razón por la cual siempre que nos sentimos en extremo estresados es porque estamos pensando mucho. La fuerza de la emoción negativa que sentimos es directamente proporcional al hecho de que estamos pensando demasiado en ese momento. Por otra parte, la intensidad de la emoción positiva que sentimos es inversamente proporcional a cuánto pensamos en ese momento. En otras palabras, cuando menos pensamos, más fuertes es la emoción positiva que sentimos en el presente. Para comprobarlo, recuerda otro momento en el cual te hayas encontrado muy estresado y ansioso y comprueba cuánto pensabas en esos instantes. Tómate 1 o 2 minutos para hacerlo. A continuación, rememora algunos momentos en los cuales hayas sido más feliz o hayas sentido más alegría y amor y comprueba cuánto pensabas entonces. Tómate otro par de minutos para hacer esto antes de pasar a la experiencia e interiorizar realmente la verdad de lo que ves. Una analogía que me enseñó mi coach y que me ayudó a entender este concepto fue imaginar que nuestra mente tiene un velocímetro, como en un coche, pero en lugar de kilómetros por hora son pensamientos por minuto. Cuanto más pensamos, más sube el pensamentómetro. Y si pensamos demasiado, llega a zona roja. Es entonces cuando nos sentimos estresadas, agotadas, frustradas y enfadadas en extremo. No es el contenido de lo que pensamos lo que nos causa estrés, sino que estemos pensando y punto. El hecho de pensar demasiado está directamente relacionado con la magnitud del estrés y las emociones negativas que experimentamos en un momento dado. Cuando sientas mucha frustración, estrés, ansiedad o cualquier otra emoción negativa, debes saber que es porque estás pensando y que la intensidad de esas emociones está directamente relacionada con qué tanto pensaste. Por lo tanto, no es que estamos pensando lo que nos causa sufrimiento, sino eso que estamos pensando. Para resumir, no tenemos que intentar pensar en positivo. Para experimentar amor, alegría y dicha, cualquier emoción positiva que deseemos, porque nuestro estado natural es sentir esas emociones. Las únicas veces que no sentimos naturalmente esas emociones es cuando empezamos a pensar en los pensamientos que estamos teniendo, bloqueando así la conexión directa con la inteligencia infinita, razón por la que nos sentimos estresadas, ansiosas, deprimidas y temerosas. No se trata del contenido de lo que pensamos, sino de que estemos pensando, lo cual es la raíz de nuestro sufrimiento.
La intensidad de emociones negativas está directamente relacionada con el hecho de pensar demasiado en el presente. Cuando menos pensamos, más espacio creamos para que las emociones positivas afloren de forma natural.